Muy bien, durante estas semanas que han pasado, el Señor nos está hablando acerca de quién es el Espíritu Santo. El Espíritu Santo no es una fuerza, no es agua, no es aceite, no es un fuego, es una persona, ¿cierto? Luego hablamos de la necesidad de tener un encuentro personal, ese fuego personal. Todos debemos tener claro cuándo sucedió ese fuego personal. Y si no ha sucedido, lo tienes que buscar. Y si sucedió hace mucho tiempo y se apagó, lo tienes que volver a encender. Pero todos tenemos que tener un fuego personal. Mi fuego personal, el fuego del pastor, no les alcanza a ustedes. Les he hablado de que muchas veces la gente se acerca a la fogata a calentar las manos, pero cuando se aleja de la fogata, pues ya no hay más calor. Y a veces hay personas que tienen ese fuego y vamos el domingo a la iglesia a ver si el pastor nos da de su fuego personal y nos lo comparte. Entonces vienen, se sientan, escuchan la palabra del Señor, se sienten calientitos por un ratico, pero cuando salen por la puerta, el frío otra vez les acompaña. Y eso tiene que ver con que no tienen un fuego personal, sino un fuego prestado. El fuego de otra persona. El fuego de una persona espiritual que tú podrías tener. Y luego estuvimos hablando acerca de la importancia de que todos, teniendo un fuego personal, lo traigamos el domingo a la iglesia y disfrutemos de un fuego corporativo que se traduce en nuestra alabanza y en nuestra adoración juntos. Hay cosas que solo pasan cuando adoramos juntos. Hay cosas que por más que yo adore de la mejor manera posible en mi casa y siga todos los preceptos de oración y yo ore día y noche, lea la palabra, me arrodille, cante al Señor en mi intimidad, hay cosas que no voy a recibir jamás, que solo recibiré en medio de la adoración corporativa. Cuando juntos adoramos aquí en la iglesia, hay algo especial que Dios hace. La Biblia nos enseñaba el Señor la semana pasada que Dios habita en medio de las alabanzas de su pueblo. Y que esa alabanza del domingo, esos primeros minutos que disfrutamos antes de la palabra, ese tiempo que estamos cantándole al Señor, tiene varias características. Y hablábamos de que tenía que ser expresiva, que no nos debía dar pena alabar al Señor, cantar, hacer palmas, gritar, porque debería ser de forma expresiva, también a través de canciones. La música, Dios fue el que inventó la música, no fue el hombre. Es una creación de Dios y a Él le encanta que le alabemos con la música. Hablamos el domingo pasado y empezamos a reprender ese espíritu que nos hace sentir ridículos a la hora de alabar, que nos da vergüenza que alzar una mano, que ir al que está al lado. Yo no canto porque desentono y voy a distraerlo. Y estuvimos orando para que Dios nos diera libertad de expresión en su presencia. Y eso es un fuego corporativo, porque nuestro anhelo es que cuando venga un amigo tuyo a la iglesia, sienta la presencia de Dios y haga que se quede. Y para eso todos tenemos que tener ese fuego en nuestro interior ardiendo. Cuando logramos eso, las personas van a venir y van a decir: yo quiero eso también. Y ese es el anhelo. Eso es lo que estamos construyendo con el poder del Espíritu Santo, construyendo cada día más una iglesia que adore al Señor de todo corazón. Y esa adoración corporativa haga que las personas anhelen eso también. Y hoy quiero hablar sobre algo para seguir construyendo sobre esto que el Señor nos ha estado hablando estos días. Y el Señor me decía que habláramos sobre lo siguiente: cómo ser llenos del Espíritu Santo. Cómo ser llenos del Espíritu Santo. Bien, Hechos 2, capítulo 1 al 4 dice: cuando llegó el día de Pentecostés era una fiesta que se hacía 50 días después de la Pascua, ¿cierto? Entonces cuando llegó esa fiesta, estaban todos unánimes juntos, y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego,
asentándose sobre cada uno de ellos. Entonces aquí vemos lo que hemos hablado. Todos estaban juntos adorando al Señor. Tal vez estaban sentados en una posición de reverencia, no sé qué estaban ahí en ese momento, pero estaban juntos. Y luego dice que se repartieron como lenguas de fuego sobre cada uno de ellos. Ahí está ese fuego personal. Y dice, y fueron todos llenos del Espíritu Santo. ¿Fueron todos qué? Llenos del Espíritu Santo. Recuerdo, quiero contarles un poquito de mi historia con respecto a esto. Recuerdo que cuando era adolescente, en la iglesia nos enseñaban que podíamos ser bautizados en el Espíritu Santo, que podíamos ser llenos del Espíritu Santo. Recuerdo que varias ocasiones estuvieron orando por mí para que yo fuera lleno del Espíritu Santo. Y yo anhelaba ser lleno del Espíritu Santo. Y yo decía, yo veo que hay personas que están siendo llenadas. Y veía muchas manifestaciones del Espíritu Santo en esas personas que estaban siendo llenadas. Había personas que lloraban mucho. Había personas que caían postradas a sus pies, no podían estar de pie. Había gente hasta que caía de para atrás por la misma presencia del Espíritu Santo. Había personas que empezaban a hablar en otras lenguas según el Señor les daba que hablasen. Y entonces empecé a anhelar ese tipo de bautismo, ese tipo de llenura en el Espíritu Santo. Y la Biblia habla de que Dios, en Hechos, cuando lees 8, que Dios empezó a repartir a las personas, en muchas ocasiones lo leemos, un don de oración, un lenguaje de oración llamado las lenguas, u orar en lenguas, u orar en el Espíritu, ¿cierto? Y recuerdo que el Señor, después de una búsqueda, mis líderes espirituales oraban por mí, imponían manos y ellos hablaban en lenguas. Y yo decía, oh Dios, yo quiero eso también. Se ve muy bonito, se ve espiritual. Yo quiero que me llenes de ese don, que me des de ese don. Y entonces empezaron a ministrarme en varias ocasiones. Hay personas que en lo que yo he visto, las personas se llenan del Espíritu Santo. Hay gente que es súper sensible y súper fácil. Y yo decía, Señor, conmigo es como difícil. Yo soy el cristiano más cristiano de la iglesia. Yo sé leer mucho la Biblia. Yo les he dicho que si hacían un concurso de Biblia, yo les encontraba el versículo rapidísimo. Yo recuerdo tanto que había un concurso que el pastor empezaba a leer la Biblia, en cualquier parte la abría y empezaba a decir, el que primero llegue allá tiene un premio. Y yo llegaba rapidísimo, yo era campeón de ubicar los versículos en la Biblia. Entonces cuando empezaron a todos estos jóvenes a decirles que iban a orar por el Espíritu Santo, yo dije, eso va a ser fácil para mí porque soy el más espiritual. Y cuando empecé a buscar esa llenura, mis compañeros, mis amigos empezaron a ser llenos y yo como que no arrancaba y no recibía eso. Y empecé a frustrarme, a decirle al Señor, Señor, ¿y será que es que hay mucho pecado en mi vida? O será que, bueno, en fin. Lo único que sé es que la forma en que Dios me enseñó a mí el lenguaje de oración o hablar en lenguas fue a través de un proceso como lento. Venían pastores invitados a la iglesia y oraban a hablar en lenguas y todos mis compañeros hablando en lenguas y yo no sabía y sentía vergüenza. Y yo decía, es que yo me siento como que me estoy inventando esto. Y empezó un choque emocional y un choque racional con respecto al don de lenguas, como que me bloqueé y no lo recibía. Pero luego empezaron a seguir orando por mí y empezaron a salir en medio de la oración en la iglesia, en las reuniones de la iglesia, en medio de la oración y la alabanza, empezaron a salir sílabas de mi boca. Yo decía, no, eso no es. Esa la dije yo. Eso no fue el Espíritu Santo, eso lo dije fui yo. Y entonces el Señor me decía, no, es que tú tienes que tener fe hasta para eso, hazlo con fe. Entonces voluntariamente le agregué otra sílaba, entonces ya tenía 2. Pero yo seguía convencido que era un tema mío, que no era el Espíritu Santo, porque yo con mi voluntad lo hacía, porque yo pensaba que eso era un tema de que el Espíritu Santo venía y me movía la lengua y me daba tonos en mi voz para hacerlo. Bueno, con el tiempo, el Señor, en mis tiempos de oración en la iglesia y en la casa, empecé ya a agregarle 2 o 3 o 4 cosas. Y empezó a fluir dentro de mí de manera muy lenta. O sea, fueron cuestión de meses o años. En mi búsqueda
en que el Señor empezó a soltar mi lengua. Y yo estoy muy contento porque yo siento que ese es un regalo que Dios me dio. Hoy en día uso mucho el don de lenguas en mi oración personal. Sin embargo, llegó un tiempo de mi vida en que entré en un alejamiento de Dios. Empecé a crecer, empezó a gustarme muchas cosas del mundo, me enojé con la iglesia, me dediqué a otras cosas, relaciones sentimentales empezaron a ser demasiado importantes para mí en mi vida, muchas cosas empezaron a alejarme de Dios y entonces empezó a enfriarse ese don que Dios me había dado y dejé de usarlo por mucho tiempo. Después, raro, llegó una crisis a mi vida y corrí otra vez a los pies del Señor. Y en ese volver al Señor, el Señor me invitó a que retomara los dones que Él me había dado y que habían quedado como apagaditos en el tiempo. Y esa llenura del Espíritu Santo fue otra vez. En muchas ocasiones sentía su presencia de manera activa en mi vida y en otras ocasiones sencillamente empezaba a ver cómo Dios transformaba mi vida. Porque la llenura del Espíritu Santo es más que un don de lenguas, un don de sanidad, un don de profecía. Es la transformación en la vida de una persona. Empezó Dios a transformar temas muy profundos en mi corazón, como por ejemplo un tema de timidez profundo. Yo hasta llegué a pensar que yo era autista. En serio, yo quería ir al médico a que me diagnosticara el autismo que yo tenía. Y en la presencia de Dios empecé a vencer, o el Señor empezó a traer a mí vencimiento de esas cosas espirituales, como por ejemplo el miedo, el temor a las personas, el temor a hacer cosas. Y Dios, el temor a hablar en público, el temor en relacionarme con las personas, el temor, el miedo a lo que dijera la gente. Todo eso empezó el Señor a cambiar en mi vida. Esa búsqueda de la presencia de Dios empezó a ocasionar que hubiera transformación en mis hábitos pecaminosos que yo no podía vencer, que durante esa temporada de mi vida inundaron mi corazón, inundaron mi mente, inundaron mi alma, y que no podía vencerlos y que me estaban ocasionando problemas terribles en mi vida, en mis relaciones. Y luego el Señor empezó a darme victoria sobre esas luchas que yo traté por mi propia fuerza. Entonces, ¿qué quiero decirles hoy? Que el Espíritu Santo, cuando llena, da dones espirituales como manifestaciones, pero también da evidencias a través de transformaciones. Porque así como yo he visto personas que están muy llenas de dones, también he visto personas, esas mismas personas, sin transformaciones en su vida. Y he visto otras personas que no manifiestan muchos dones espirituales, pero tienen una transformación muy profunda en su corazón. Cuando el Espíritu Santo llena a una persona, eso empieza a manifestarse en cambios visibles. Necesitamos ser llenos del Espíritu Santo, porque si no, no vamos a poder llegar a esos cambios visibles en nuestra vida. Ustedes ni conocen el genio que yo tenía antes. No tienen ni idea del genio que yo manejaba, o el mal genio, o la ira que yo manejaba antes. Mi esposa y mis hijos, ellos fueron víctimas de mis hábitos no solucionados, de mi vida sin ser llena del Espíritu Santo. Y muchas personas en mi vida fueron dañadas a causa de yo no ser lleno del Espíritu Santo. Pero cuando el Espíritu Santo llenó mi vida, muchas cosas empezaron a cambiar. Muchas cosas fueron transformadas. Muchas cosas han sido sanadas y han sido procesadas por Él. Cosas que traté de cambiar a punta de fuerza de voluntad. ¿Cuántos han tratado de cambiar a punta de fuerza de voluntad? ¿Cierto que eso es muy difícil? Eso es casi imposible poder cambiar a punta de fuerza de voluntad. Pero cuando somos llenos del Espíritu Santo, tú te das cuenta de que eso se convierte, que de un momento a otro se logró. Tal vez sin que tú te lo propusieras mucho, porque es muy diferente. ¿Cuántos quieren cambiar cosas que les hacen daño? ¿Cuántos quieren? ¿Cuántos quieren cambiar ese mal genio, esa ira, esa violencia? ¿Cuántos, no me respondan para que no queden expuestos, cuántos quieren romper malos hábitos, como por ejemplo esa adicción a la pornografía, y no han podido por tanto tiempo? Yo sé que eso es una lucha, que solo por medio del Espíritu Santo
podemos vencer. Dice Hechos 2:11, les oímos hablar en nuestras lenguas, en nuestras lenguas las maravillas de Dios. Entonces, ¿qué pasó? El Espíritu Santo descendió, los llenó con el don de lenguas, empezaron a hablar y empezaron a hablar las lenguas de la gente que estaba ahí, que había venido de otros países. Esa fiesta, la fiesta del Pentecostés, era una fiesta que se hacía en Jerusalén y había muchos creyentes en el judaísmo que no eran judíos, pero habían creído en el judaísmo y venían a esa fiesta y estaban todos reunidos en esa fiesta ese día. Cuando llegan a esa fiesta y empieza la gente a hablar, estos discípulos en ese aposento alto empiezan a hablar en el idioma de ellos. Un grupo de galileos, la palabra galileos era una palabra despreciativa. Era como decir esos campesinos, esos camioneros, esos, sí, cuando decían galileos era como una palabra despreciativa. Entonces decían, estos galileos están orando en mi idioma. O sea, se dieron cuenta de que era algo sobrenatural, porque esos galileos, ¿cuándo pues hablaban 2 o 3 idiomas? Ni siquiera habían salido de su tierra. Entonces fue algo sobrenatural que sucedió eso y escucharon hablando estas personas en esos idiomas. Entonces se preguntaron, ¿cómo es que estos pueblerinos están hablando mi idioma? Estaba sucediendo algo sobrenatural que no era posible por la fuerza humana. Mire, es imposible por la fuerza humana que venga tu esposo a la iglesia o que tus hijos vengan a la iglesia. Es imposible por la fuerza humana. Ellos están contentos allá en el mundo. A ellos les gusta estar allá. Por eso necesitamos ser llenos del Espíritu Santo, porque suceden cosas que no son posibles por fuerza humana. Es imposible dejar de ser adictos al celular, a no ser de que estemos llenos del Espíritu Santo. Es imposible dejar la adicción al tabaco, a las drogas, al alcohol, si no es por el Espíritu Santo. Es imposible obtener esa sanidad en tu cuerpo, esa libertad financiera, escúcheme bien, si no es que tú estés lleno del Espíritu Santo. Es imposible romper esas ataduras generacionales que has venido llevando desde tus ancestros, bisabuelos, abuelos, papás. Es imposible si no estás lleno del Espíritu Santo. Porque hay personas que están trayendo cosas de su pasado y las están viviendo. En mi casa siempre hubo pobreza, mis abuelos fueron pobres, mi papá fue pobre, yo soy pobre. Y tus hijos van a ser pobres si no rompes ese patrón, dejando que el Espíritu Santo te llene. Hay que romper patrones que no se van a romper si el Espíritu Santo nos llene. La Biblia dice que la unción rompió el yugo. ¿Qué es la unción? El Espíritu Santo en nosotros. Eso es lo que va a romper el yugo. Entonces, cuando el Espíritu Santo realmente llena tu vida, van a suceder cosas sobrenaturales que no habían sido posibles por fuerza humana. Cambios, la gente va a decir, es que es imposible el cambio. Yo he escuchado de personas que han venido a la iglesia y me dicen, ¿y usted por qué viene a la iglesia? Porque yo vi el cambio de esa persona. Esa persona cambió. Fue por algo le pasó allá. Yo quiero eso mismo que esa persona vivió, ese cambio que esa persona vivió, porque yo lo conocí y el Espíritu Santo fue el que llevó a cabo ese cambio. ¿Cuál es la diferencia entre ser salvo y ser bautizado o ser lleno del Espíritu Santo? Porque en ambas situaciones es que el Espíritu Santo viene, ¿cierto? Entonces, ¿cuál es la diferencia? Cuando leemos el libro de Hechos, no solo vamos a ver una sola vez, sino varias veces que gente que había sido salva no habían sido llenos del Espíritu Santo. En una ocasión llegó Pablo o Pedro, no recuerdo bien, bueno, en fin, llegó a una iglesia y todos salvos estaban esperando la predicación del predicador que venía y él dijo, muchachos, ¿y ustedes ya fueron bautizados en el Espíritu Santo? Y la gente contestó, ni siquiera sabíamos que había un Espíritu Santo o que podemos ser llenos del Espíritu Santo. Mira, ¿se puede vivir esta vida cristiana sin el Espíritu Santo, sin la llenura del Espíritu Santo? Sí, sí se puede, pero va a ser muy difícil. Vas a estar cayendo, viviendo en derrota, viviendo en fracaso tras fracaso, nada en tu vida despega.
De pronto mueres y eres salvo, rico porque creíste en el Señor Jesucristo. Pero yo quiero decirles hoy que hay otra forma de vivir nuestra fe. Hay otra forma mejor, donde hay victoria, donde hay avance, donde hay transformación. Y es una vida llena del Espíritu Santo. Él quiere llenar. La salvación sucede cuando ponemos nuestra fe en Jesucristo. ¿Cuántos han puesto su fe en Jesucristo? ¿Qué es poner su fe en Jesucristo? Creer que Él es Salvador, que Él me puede salvar, y lo recibimos en nuestro corazón, ¿cierto? Ahí sucede la salvación. Entonces ahí eres perdonado, tienes promesa de vida eterna, todas las promesas de Dios en la palabra de Dios son para ti, hacemos parte de la familia de Dios. Pero el bautismo en el Espíritu Santo es otra cosa diferente. Yo sé que todos en este lugar, creo yo, y si no lo solucionamos hoy, hemos sido salvos, porque creemos que Jesús es Dios y que su obra en la cruz es suficiente para salvarme. Muy bien. Lo que yo no sé es si todos hemos sido bautizados en el Espíritu Santo. Lo que yo no sé es si todos hemos sido llenos del Espíritu Santo. Podríamos analizar las vidas, y tal vez su vida de no avance puede ser una evidencia de que no ha sido lleno del Espíritu Santo. Porque una evidencia, o la evidencia más notoria, es la obra de nosotros, la obra del Espíritu Santo en nosotros, las transformaciones, los cambios. Entonces el bautismo es esa experiencia de gracia donde el Espíritu que ya está en ti desde el día que fuiste salvo, ahora viene para darte el poder para vivir y obedecer al Señor. Hay muchos cristianos que están viviendo una vida sin poder. Ora por una persona enferma y la persona se enferma más o de pronto se le muere porque no hay poder en su vida. Llevan 10 años en la iglesia y todavía dicen groserías. Imagínense eso. La obra del Espíritu Santo no ha tenido efecto en su vida, no ha sido lleno. ¿Sí o no? Mira, si mi esposa al casarse conmigo y me hubiera dicho: Osmar, yo quiero tener un bebé, quiero tener hijos, pero dormimos en piezas diferentes, ¿sí? Vivimos como amigos en la casa, ¿qué posibilidades hay de que tengamos un hijo? Porque un hijo es el fruto, escúcheme bien, un hijo es el fruto de la intimidad que yo tengo con mi esposa. Muy bien, resulta que una vida transformada es el fruto de una vida íntima con el Espíritu Santo. Si tú no tienes una relación íntima con el Espíritu Santo, no vas a tener el fruto del Espíritu Santo en tu vida. Hoy tenemos a Jacobo y a Juanita. Ellos que son el fruto de nuestra intimidad con mi esposa. Hay personas que no han cambiado, son los mismos desde el primer día que vinieron a la iglesia, o peores, porque no han tenido intimidad con el Espíritu. Y esa falta de intimidad con el Espíritu, que produce falta de fruto. Y si no hay fruto, no hay libertad. Entonces, hay cristianos que desean frutos espirituales, como por ejemplo dejar de pecar, que quieren tener paz. Hay cristianos que quieren crecimiento, quieren amor, quieren gozo, quieren paciencia, quieren ser personas de fe, quieren tener valentía, quieren dones espirituales. Como yo anhelaba, por ejemplo, el don de lenguas. Yo decía: Señor, yo lo quiero, yo quiero ese don, me hace ver cool, todos mis amigos ya lo tienen, ¿cierto? Pero entonces quería un don que fuera recibido por la imposición de manos de una persona, pero no por el producto o el resultado de una intimidad con Él. No puedes desear transformación en tu vida, que son frutos, si no hay intimidad con el Espíritu Santo. No se puede. No se puede, porque esas cosas son frutos. Y el fruto
se produce como resultado de la intimidad. Por eso, si tú no eres bautizado y lleno del Espíritu Santo, vas a seguir peleando con la pornografía, vas a seguir peleando con el chisme, vas a seguir luchando con la murmuración, vas a seguir luchando con los celos, vas a seguir luchando con la pobreza, vas a seguir luchando con esa enfermedad solo con la ayuda médica. Si no estás lleno del Espíritu Santo, te van a llenar la casa de medicamentos. No estoy diciendo que no vayas al doctor y que no obedezcamos al médico y de que no hagamos lo que él nos aconseja y de que no nos hagamos una cirugía. No estoy diciendo eso. Estoy diciendo que esa va a ser tu única ayuda y vas a estar condenado a una vida de esclavitud, a los hospitales, a los médicos, a los tratamientos, porque no hemos cultivado una relación profunda con el Espíritu Santo. Vas a estar condenada a ver a tu esposo despreciando la iglesia. Vas a estar condenada a ver tus hijos que no buscan de Dios. Y por nombrarte algunos de los frutos que produce la falta de intimidad, la sequía. Si yo no tengo intimidad con mi esposa, mi relación es rota y todas mis otras relaciones se vuelven nocivas y tóxicas. Si yo no tengo intimidad con mi esposa, si yo no tengo intimidad con el Espíritu Santo, no va a haber fruto del Espíritu Santo. Lo que sí va a haber es el fruto de la carne, que el fruto de la carne es peleas, divisiones, envidias, borracheras, inmoralidad sexual y toda esa lista que la Biblia nos habla. Entonces muchos hasta han abandonado su fe porque no han visto los cambios que la Biblia enseña, porque están intentándolo en sus fuerzas. Vienen por un tiempo a la iglesia, se emocionan con la enseñanza de la palabra, pero no dan un paso a una comunión íntima con el Espíritu Santo. No hay una búsqueda del Espíritu Santo en su vida para que lo llene y le dé fuerzas para vencer todo aquello que lo está pateando. Como dormirse el domingo en la iglesia, por ejemplo, eso es falta del Espíritu Santo. Así que si quieres ver cambios, necesitas ser lleno del Espíritu Santo, debes cultivar una amistad con Él en intimidad y así vas a empezar a ver el fruto. La Biblia nos habla que de esa comunión podemos recibir dones espirituales y fruto espiritual. Son dos cosas que nombra la Biblia. Los dones espirituales, hay una lista en 1 Corintios de 9 dones que son palabra de sabiduría, palabra de ciencia, fe, dones de sanidad, dones milagrosos, profecía, discernimiento de espíritus, hablar en diversas lenguas e interpretar lenguas. Eso está en la Biblia. La Biblia nos enseña que el Espíritu Santo nos da dones. Pero la Biblia también nos enseña que el Espíritu Santo nos da un fruto que está en Gálatas 5, donde dice que el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. Entonces, imaginemos el Espíritu Santo como una de las figuras que más vemos en la palabra, que es la paloma. ¿Han visto que siempre ejemplifican la paloma? Muchos logos de la iglesia tienen una paloma como descendiendo, ¿cierto? La Biblia dice que Jesús, cuando salió después de ser bautizado en agua, inmediatamente después vino el Espíritu Santo y descendió sobre él. Y mira, acá hago un paréntesis. El orden natural es: tú te bautizas en agua y luego recibes el bautismo del Espíritu Santo. Hay un orden según la Biblia. Entonces Jesús se bautizó en agua y Jesús necesitó ser lleno del Espíritu Santo. Dice que ahí mismo descendió como paloma. Entonces pensemos en esa figura de la paloma. Cierro el paréntesis. La figura de la paloma entonces tiene dos alitas. En un ala están los 9 dones espirituales, que son los que ahorita les nombré, ¿no? La palabra de sabiduría, palabra de ciencia, fe, dones de sanidad, dones milagrosos, profecía, discernimiento de espíritus, hablar en diversas lenguas, interpretar lenguas. Pero entonces estos dones, si una paloma aletea con una sola ala, ¿qué hace? O da vueltas en círculo y se estrella. Entonces, ¿qué necesita? El equilibrio. La otra ala, ¿cuál es? El fruto del Espíritu Santo, que tienen que ver con carácter. Entonces el Espíritu Santo da dones, pero también da carácter. El carácter es una persona que ama, una persona gozosa, una persona que tiene paz, una persona paciente, una persona benigna, bondadosa, llena de fe, llena de mansedumbre, llena de templanza. Entonces el Espíritu Santo nos da las dos cosas para que actuemos en poder y carácter.
La falta de una de las dos trae problemas. Hay personas que tienen dones, pero no tienen carácter. Entonces dicen: Señor, en tu nombre echamos fuera demonios. Y el Señor les dijo: no los conozco. Porque no tenían la otra parte, ¿no? Y hay gente que tiene el carácter, que se dedican únicamente a la parte de carácter, pero no hay poder en su vida. Ni siquiera para orar por la sanidad de un hijo que esté en medianoche con un dolor de estómago. Pastor, hágame un favor, que si me le ora el niño. Sí, Señor, Padre, en el nombre de Jesús. Gracias, pastor, su oración sanó al niño. Esta persona no tenía el Espíritu Santo, porque necesitan poder para salvarle la vida a sus hijos cuando estén en un momento difícil. ¿Recuerdan la vez que les he contado que mi hijo se ahogó con un pedazo de pollo en mi casa? Y empezamos a hacerle todas las cosas que sabíamos. Mi esposa y mi hija lo sacudían, le golpeaban la espalda, les pichaban el estómago y ya se estaba poniendo morado. ¿Qué tocó hacer? Mirar a ver si teníamos poder. Y le dije: Jacobo, en el nombre de Jesús, escupe ese pedazo de pollo. Así, porque ya le habíamos hecho todo. ¿Y qué hizo Jacobo? ¡Pah! Botó el pedazo de pollo. Porque vas a necesitar poder. Si no hubiera habido poder en mi vida, se muere mi hijo ese día. Así de grave es vivir una vida sin el Espíritu Santo. Si yo no vivo en el Espíritu Santo, no llegaré a hacer todo lo que Dios ha querido que sea. No va a poder educar a mis hijos y levantarlos en el temor de Dios si no estamos llenos del Espíritu Santo. Entonces necesitamos ser llenos del Espíritu Santo. Ahora, no todos van a recibir los mismos dones al mismo tiempo, pero los dones son cosas visibles. El carácter, el don de los dones de carácter, el fruto del Espíritu Santo es algo que vamos en un proceso, vamos creciendo y lo vamos adquiriendo. Cada día tenemos más amor, cada día tenemos más gozo, cada día tenemos más paz, más paciencia. Y es más, ese es un buen check-in para saber si estás progresando o no. ¿Cómo está esa área de paciencia? ¿Cierto? Es más, los dones también van progresando. Dios nos da 1, 2 o hasta 3 dones. Varios dones. Lo único que sé es que tú tienes al menos uno. Un don del Espíritu Santo. Yo creo, iglesia, que hablando del don de lenguas, el don de lenguas es un don que todo creyente puede tener. Es algo que todo creyente puede tener, ¿cierto? Es algo que Dios da por su gracia. Pero creo que es un regalo que Dios le ha dado a todo creyente. Hay diversas lenguas, ¿no? Hay dones de lenguas que son diferentes. Pero ese don de lenguas como un lenguaje de oración, yo creo que todo creyente lo puede tener. Yo creo que es una búsqueda bonita que puedes empezar a tener. La búsqueda de ser lleno del Espíritu Santo y recibir de parte de Dios ese don. Y si alguna vez lo recibiste y lo apagaste y lo escondiste debajo de la cama, es tiempo de que, como dice Pablo a Timoteo, aviva el fuego del don de Dios que está en ti. Yo pasé mucho tiempo en que apagué ese don y otros dones porque me ocupé de otras cosas y mi vida pasó a pensar muchas otras cosas. El Señor me ha invitado a que lo despierte, ¿no? Entonces, si Dios me da amor, se va a notar en mi vida. O sea, ¿qué es lo que quiero decirte? Que la llenura del Espíritu Santo se nota. Se va a notar. Si Dios me da amor, se va a notar, para mostrar de manera visible la naturaleza de Dios en nosotros. Entonces, ¿para qué, Osmar, pastor? ¿Para qué ser llenos del Espíritu Santo? Con una expresión visible, tanto frutos como dones. Esas son expresiones visibles, los frutos y los dones. ¿Para qué? ¿Para qué Dios quiere que nosotros seamos llenos? ¿Cuál es esa intención de que la Biblia dice, y ustedes ya fueron llenos del Espíritu Santo? No sabemos. No podemos arrancar sin que sean llenos. Es más, Jesús le dijo a sus discípulos: no vayan a predicar hasta que no sean llenos. Sí, o sea, el Señor dijo: yo quiero que ustedes hagan muchas cosas, pero no lo hagan hasta que sean llenos. Hay una importancia en ser llenos. ¿Para qué? ¿Para qué? 3 cositas. Primero, para una comunión con Dios, para comunión con Él. Aquí en este texto habla del don de lenguas. Y ellos empezaron a hablar en otras lenguas las maravillas de Dios. Entonces,
Los que estaban ahí recibieron ese don y empezaron a hablar un idioma que ellos no entendían, pero había otras personas que sí lo estaban entendiendo y estaban recibiendo y fueron salvas porque entendieron lo que recibieron de ellos. Porque se sorprendieron de lo poderoso de la situación, de esa cosa sobrenatural que sucedió ese día. Se empezaron a hablar en lenguas en ese lugar y yo los estoy entendiendo. ¿Qué hizo? Se reconciliaron con Dios. Entonces, para eso quiere Dios que nosotros tengamos manifestaciones externas del Espíritu Santo en nosotros, para que otros empiecen a tener comunión con Dios al ver nuestra vida. Mire, si yo me vuelvo una persona que yo era violenta, agresiva y borracha, si yo me convierto en una persona tierna, compasiva y amorosa con mi esposa, la gente va a empezar a tener comunión con Dios a causa de eso que vení. Si tú eres un drogadicto y ahora resulta que eres una persona súper trabajadora y que todo su dinero lo invierte para mejorar, la gente va a decir: yo quiero lo que esta persona tiene. Para comunión con Dios, Dios quiere llenarnos a nosotros de su espíritu. Mire, esposas, el esposo no va a venir, ni los hijos, mamás o papás, ni los hijos van a venir a la iglesia a punta de cantaleta. O si no va el domingo a la iglesia, no espere almuerzo de mí. Eso no va a atraerlos. Pero ¿sabes qué? Cuando ese esposo empiece a ver de que tú cambiaste tu forma de hablar, cuando esos hijos empiecen a ver que su mamá ahora es una persona tan noble, tan dedicada, tan valiente, cuando empiezan a ver las personas la transformación de que tú antes eras un trabajador que llegabas tarde, incumplías con todas las cosas en tu labor, entregabas tarde tu trabajo, cuando las personas vean que ahora eres el más puntual, el más cumplido, el que haces las mejores cosas en su trabajo, en su empresa, ¿qué van a decir? Yo quiero ser como él. Así que la llenura del Espíritu Santo tiene un objetivo y es generar deseo en las personas de comunión con Dios. Déjame decirte algo, tú generas en las personas a tu alrededor que las personas quieran conocer a Dios. Tú generas que las personas a tu alrededor quieran venir a la iglesia contigo. Tú generas eso, que tu esposa busque más de Dios porque yo quiero lo que Él tiene. Veo cambios en Él, veo cambios en su vida. Ahora sí me convence, porque eso me ha dado sermones, jalones de oreja, empujones, que yo haga esto y lo otro, pero no me he convencido eso, porque allá en la iglesia muy bonita, pero llega aquí y ay, Dios mío, esa lengua. Cuando ven las personas ese cambio en nosotros, entonces eso va a generar deseo de comunión en los demás. Hay muchos que pueden escuchar hablar de Dios toda la vida, pero hasta que el Espíritu Santo te revele quién es Dios, no hay un asombro por Dios. Cuando el Espíritu Santo llena a una persona, desata comunión con Él. ¿Cuántos quieren ser llenos del Espíritu Santo? Yo quiero que tú seas lleno del Espíritu Santo porque ya no tengo que obligarte a venir a la iglesia. Vendrás solito. Yo quiero que tú seas lleno del Espíritu Santo porque ya no leerás la Biblia presionado, porque ya no ayunarás, ofrendarás, servirás como una carga, sino que lo harás con gusto. Por eso necesito que usted sea lleno del Espíritu Santo hoy. Lo segundo, para transformación personal. Entonces, primero para comunión, segundo para transformación personal. El producto de la llenura, la constante comunión, Dios comienza. Mira lo que va a hacer, y yo quiero advertirte de algo. Una de las cosas que vas a recibir cuando venga el Espíritu Santo va a ser luz. Y esa luz va a alumbrar cosas que tú vas a decir en tu vida. Cuando empecé nuevamente a avivar ese fuego de Dios en mi comunión con el Espíritu Santo, a veces salía abrumado de mi tiempo de oración, porque Dios me mostraba cosas tenebrosas aquí adentro. Mucho orgullo, mucho soberbia, mucha desprecio, muchas cosas. Y a veces yo salía abrumado y el Señor me dice: no te alumbro para que te abrumes por lo mal que está tu corazón, sino te alumbro porque donde hay luz hay libertad. Y una de las cosas que va a pasar como consecuencia de ser llenos del Espíritu Santo es que nuestros pecados van a empezar a ser expuestos. Y eso será para nuestra libertad, porque Dios sabe que el pecado escondido nos causa mucho daño.
Y no es que Dios te vaya a exponer en el Facebook sobre tus pecados, es que Dios te va a demostrar que tú has querido negar que tienes unas oscuridades profundas en tu alma. Pero la comunión y la llenura del Espíritu Santo va a escarbar, va a alumbrar, y eso se va a abrir una caja que vas a decir: yo no pensé que estuviera tan mal. Algunos saben que están mal, pero cuando llegan al Espíritu Santo van a decir: pero no pensé que tanto. Yo sé que estoy mal, sí, yo a veces cometo uno que otro pecadito. ¡Pum! Lleno del Espíritu Santo y uno que otro pecadito pervertido. Lo que había en esa mente, en ese corazón, era sucio, asqueroso, terrible. Y no lo hace Dios para juzgarte, sino para limpiarte y purificarte. Dios mismo comienza a convencerte de que necesitas un cambio, y al mismo tiempo te va dando el poder para llevarlo a cabo. Entonces Dios no solo te muestra el pecado, sino que empieza contigo a meter mano, a sacar esas telarañas que están allá en lo más profundo de tu corazón, que solo Dios y tú sabes. Es más, hay muchos pecados de los que no somos conscientes. Y uno dice: ¿y esto era pecado, Señor? Yo no tenía ni idea. No tenía ni idea de tan mal que estaba. Filipenses 2:13 dice: pues Dios es quien produce en ustedes tanto el querer como el hacer para que se cumpla su buena voluntad. Entonces tú vas a estar lleno del Espíritu Santo e inmediatamente Dios pone en ti el querer de abandonar la pornografía, y te da el poder para hacerlo. Te va a dar en ti el discernimiento de que tienes un problema de ira, pero te va a dar la salida para que ya no tengas un problema de ira. Si eres un perezoso, el Señor te lo va a mostrar, pero te va a dar herramientas para que salgas de la pereza. Si el problema tuyo es miseria, pobreza, el Espíritu Santo te va a mostrar tal vez cosas que te llevaron a ese punto de pobreza y miseria, pero te va a dar una forma de salir, porque Dios pone el querer como el hacer cuando somos llenos del Espíritu Santo. Yo muchas veces en consejería de pareja o en consejería en relaciones, uno lo que escucha es que él no quiere cambiar, pastor. Es que esa persona no quiere cambiar. Cuando una persona no quiere cambiar es porque no ha sido llena del Espíritu Santo. Pero una persona llena del Espíritu Santo quiere cambiar, y Dios le pone ese querer, pero también le pone el hacer. ¿Cuánto le dan gracias a Dios que no están solos en esta batalla? Por eso necesitas el Espíritu Santo hoy. Hoy no puedes salir de este lugar sin ser lleno del Espíritu Santo. Mire, los cambios verdaderos ocurren porque el Espíritu Santo ha cambiado tu forma de pensar acerca de las cosas. Sin el Espíritu Santo son cambios temporales o sencillamente intercambios. Dejaste esto, pero tomaste esto otro. La tercera cosa para la cual debemos ser llenos del Espíritu Santo es para la salvación de nuestro mundo. Nuestra ciudad necesita más cristianos que no sean, o más bien, nuestra ciudad necesita menos cristianos religiosos y amargados que predican una cosa y viven otra. El problema que tenemos como iglesia es que la gente nos califica de hipócritas. Y aquel que nos califica de hipócritas, déjame decirte, cabe uno más. Cabe uno más. Pero en muchas ocasiones tienen razón, porque no estamos llenos del Espíritu Santo. Entonces predicamos una cosa y vivimos otra, y eso, en lugar de acercar a las personas a Dios, las aleja. Tus amigos no vienen a la iglesia no porque la iglesia sea mala, sino porque tú no reflejas el Cristo en el que crees. Esa es la razón. Por eso personas llenas del Espíritu Santo van a cambiar nuestro mundo. Chiquinquirá necesita una iglesia de cristianos llenos del Espíritu Santo que prediquen y vivan lo que predican. ¿Cuántos dicen amén a eso? Allá en esa iglesia le enseñan que no decir groserías, pero es el más grosero del salón. ¿Yo qué voy a ir a esa iglesia si yo no quiero ser como usted? Si en esa iglesia son como usted, ¿yo qué voy a hacer allá? Le dirán algunos esposos a la esposa. Y eso es duro y feo de recibir. ¿Por qué?
Falta de llenura del Espíritu Santo, porque si fueras lleno del Espíritu Santo, nosotros seríamos sal y produciríamos sed de Dios en las personas con nuestra vida. Yo quiero el tipo de familia que Él tiene, yo quiero la paz que Él maneja, yo quiero la paciencia que Él tiene, yo quiero el amor, yo quiero el tipo de oración que Él tiene. Llenarse del Espíritu Santo no solo es un evento, también es un estilo de vida. Aunque fue un evento en Pentecostés, leemos en Hechos 4:31 lo que dice. En Hechos 4:31 dice: después de haber orado, tembló el lugar en que estaban reunidos. Todos fueron llenos del Espíritu Santo y proclamaban la palabra de Dios sin temor alguno. Esto fue Hechos 4. El primer texto que les leí dice que cuando descendió por primera vez el Espíritu Santo, estaban todos unánimes juntos, descendió sobre ellos y hablaron lenguas y todo eso, ¿cierto? Ya lo leímos. Eso fue Hechos 2. Este Hechos 4 fue meses o años después, y dice que el Espíritu Santo nuevamente descendió sobre ellos. Así que la llenura del Espíritu Santo es algo que tenemos de manera continua, que podemos volver a tener. Tú tienes que estar viniendo a llenar, porque es que lo que llenaste hace 10 años ya no te sirve hoy. Eso ya es vino viejo. Necesitas vino nuevo. El Salmo 92:10 dice: pero tú aumentarás mis fuerzas como la del búfalo, seré ungido con aceite ¿qué? Fresco. El aceite de hace 10 años, cuando conociste a Cristo, ya se aviejó, ya se añejó. Necesitas cambiarlo por nuevo aceite, y esa es una labor que haces tú diariamente, disponiendo tiempo para tener intimidad con el Espíritu Santo, para que te llene y te siga dando fuerzas para seguir peleando y teniendo victoria. Hay muchos que están aquí con ese aceite renegro. Tienen que cambiar el aceite. Ya no más aceite rancio ni aceite viejo, sino aceite fresco. Chévere que hayas tenido un encuentro con el Espíritu Santo hace varios años, pero Dios es un Dios de hoy. Él quiere darte algo fresco. ¿Cuántos quieren algo fresco de Dios? ¿Cuántos van a cambiar ese aceite requemado que tienen ahí? Y sacaron los amenes. Hay que cambiarlo. Yo espero que hoy sea. Entonces, pregunta del millón. Y aquí vamos a la parte práctica. ¿Cómo somos llenos del Espíritu Santo? ¿Cómo? Primero que todo, la llenura del Espíritu Santo es solo, únicamente para personas que han puesto su fe en Jesús como Salvador. Lo repito, el Espíritu Santo es un regalo de Dios solo para creyentes. ¿Cuántos creen en Jesús? Entonces es para ti. Si de pronto alguien me está escuchando en la casa a través de Facebook o YouTube, o si alguien aquí no ha tenido un encuentro con Cristo o siente que no ha venido Cristo a vivir en sus vidas, ese es el primer paso. La llenura del Espíritu Santo es solo para quienes creen en Jesucristo. Cuando leemos todo el capítulo de Hechos que con el que arrancamos a leer, vemos que después de que Pedro predicó, la gente le preguntó: ¿qué hacemos, Señor? Pedro, ¿qué hacemos, Pedro? Pedro predicó y todos dijeron: uy, sí, ¿qué hacemos? Dice la palabra que Pedro les dijo: arrepiéntanse. Arrepiéntanse. Es simplemente decirle a Jesús: creo en ti, me arrepiento de mi incredulidad, pongo mi fe en ti, creo que todas tus promesas son mías, no porque las merezca, sino porque tú me amas, sé el Señor de mi vida y de ahora en adelante quiero vivir una vida de comunión contigo. Si tú no crees en Jesucristo, esto no es para ti. Pero como tú crees en Jesucristo, esto es para ti. Amén. Entonces eso es lo primero, tener nuestra fe en Jesucristo. El bautismo del Espíritu Santo es solo para las personas que creen en Jesús. Entonces creo que chuleamos eso. Vamos bien. Segundo chulito hoy. El segundo chulito es: pídele a Dios el Espíritu Santo. Yo comencé contando mi historia sobre cómo fue que yo recibí el don de lenguas, cómo recibí esa llenura del Espíritu Santo. Y fue una búsqueda. Fue algo que yo empecé a pedirle a Dios. De pronto no tenían los motivos correctos, porque yo lo pedía era porque todos ya lo tenían y yo era como el único que nada, que la agarraba, como el lentico para aprender.
Y yo veía que todos mis compañeros hablaban en lenguas, en mi casa hablaban en lenguas, en la iglesia todo el mundo hablaba en lenguas, y yo, Dios mío, entonces no puedo quedarme atrás. Y yo le pedí al Señor que me lo diera, y el Señor me dio en algún momento el don de lenguas, me dio llenura al Espíritu Santo. Ahora, el don de lenguas no significa que la única forma de saber que estás lleno es a través de que tengas el don de lenguas. No, esa no es la única forma. Porque hay corrientes cristianas que han enseñado que si tú no hablas en lenguas, entonces tú no eres lleno del Espíritu Santo, y eso no enseña la Biblia. Pero es una de las señales de que has sido lleno del Espíritu Santo, y es algo que puedes pedirle. Míralo como dice la Biblia en Lucas 11:13. Así que si ustedes, gente pecadora, saben dar buenos regalos a sus hijos, ¿cuánto más su Padre Celestial dará el Espíritu Santo a quienes lo pidan? Si no quieres contestarme, no hay problema, pero ¿cuántos desearían aprender a hablar en lenguas o recibir el don de lenguas? ¿Cuántos? Entonces pídanlo. No solo el hablar en lenguas, el ser llenos del Espíritu Santo y que podamos tener todas sus manifestaciones y su fruto. Pero hay que pedirlo, porque está para los que lo piden. Mire, hay cosas que Dios te va a dar que tú no le pidas. Por ejemplo, hoy amaneció. ¿Cuántos pidieron, Señor, que mañana amanezca? Voy a hacer un ayuno para que mañana amanezca y salga el sol. ¿Cierto que no lo hicimos? Dios nos lo dio sin que lo pidiéramos. Pero por ejemplo, Dios nos dio a nuestros papás, eso no lo pedimos nosotros. Dios me dio este color de cabello, me dio esta estatura, me dio el ser hombre, el ser varón. Eso no se lo pedí a Dios, fue un regalo que Dios eligió por mí. Pero hay un montón de cosas que son para pedir, y una de ellas es la llenura del Espíritu Santo y el hablar en lenguas también. Y puedes pedir los dones, pídele al Señor los dones que quieras. Pídele también el fruto, porque dice: si ustedes, siendo gente pecadora, saben dar buenos regalos a sus hijos, ¿cuánto más su Padre Celestial les dará el Espíritu Santo a quienes se lo pidan? Él quiere darles el mejor regalo de todos, el Espíritu Santo. Entonces, primero, haber recibido a Cristo en su corazón, chuleado. Segundo, pedirle a Dios el Espíritu Santo. Espero que tú tengas ese anhelo en tu corazón y lo pidas. Si no lo pides, si tú no lo quieres, mira, el bautismo en el Espíritu Santo es para los que quieren. Cuando estaban en Pentecostés en ese día reunidos, hacía varios días que el Señor Jesús ya había ascendido al cielo, y les había dicho antes de irse: me hacen un favor, no se vayan hasta que yo no les dé el Espíritu Santo. Y entonces pasó un día, y fueron el otro día y se reunieron: oh Señor, gracias, queremos esa promesa que el Espíritu Santo. Y no pasó nada. Yo me imagino que habían por ahí 500. Al segundo día pues ya bajó la cuota, 300 llegaron nomás al aposento alto a orar. ¿Por qué? Pues porque hay que ir a trabajar, hay que buscar el sustento, vivo lejos, me dio pereza, está lejos de la reunión de donde yo voy a estar, y solo fueron 300. El último día, el día 10, dice la palabra del Señor que habían solo 120 en el aposento alto. De esos 500, solo 120. ¿Para quién fue el Espíritu Santo entonces? Para los que realmente lo querían, para los que decían: no me voy a rendir hasta que lo tenga, porque es que me cansé de estar peleando en mis fuerzas para que mi familia llegue a los pies de Cristo. Me cansé de estar peleando en mis fuerzas para que yo pueda ser libre de este maldito hábito de la pornografía. Me cansé de estar luchando en mis fuerzas para que mi esposo conozca de Cristo. Me cansé. Y entonces, ¿qué voy a hacer con ese cansancio? ¿Rendirme? No, voy a buscar la presencia del Espíritu Santo, y vamos a decir, como dijo Jacob: no te suelto hasta que me bendigas, y no me voy hasta que lo tenga. Y si no lo recibo hoy en la iglesia, lo recibo mañana, y si no mañana y pasado mañana, y si no, no voy a parar hasta que lo tenga, porque es que está comprobado que no puedo vivir esta vida sin Él, sin su llenura. Entonces, pídele a Dios el Espíritu Santo. Lo primero, ser creyente en Cristo. Segundo, pedirlo. Tercero, agradecer y adorar al Señor. Señor, dame tu Espíritu Santo. Gracias. Lléname de tu Espíritu Santo. Gracias, te adoro, Señor, te adoro, te busco. ¿Qué es la adoración? La adoración es reconocer que Dios es lo más importante en nuestra vida.
es decirle que le amamos, darle gracias a Dios por esa llenura, aunque no sientas nada. Mira, cuando yo me di cuenta que ya estaba hablando en lenguas fluido, yo no recuerdo el momento en como que si hubiera venido algo así, hubiera soplado. Yo he escuchado gente que dice, uy, y esa persona sentí que Dios me sopló y me caí. O hay gente que dice, sentí fuego en mis manos, me caía sudor por mi cabeza. De pronto no sientas nada de eso. Dale gracias a Dios por la llenura, porque se recibe por fe, no por vista. No siempre será una sensación. No siempre será una sensación, pero cuando lo tengas, la vida que vas a vivir no tiene comparación, aunque no sentiste exactamente en qué momento sucedió. Habrá momentos en que lo sentirás y tendrás una visitación muy particular y muy profunda de Dios, y hay momentos que no, pero tú tienes que creer por fe, porque nosotros hemos sido llamados a vivir por fe y no por vista. Y la cuarta parte, por fe usar el lenguaje de oración. Por fe. No es por una sensación nuevamente, es por fe. Ese lenguaje de oración lo puedes empezar a utilizar por fe. Yo les decía que en mí empezó con una palabra, y luego agregué otra, y luego empecé a dudar en mi mente. Dije, no, esas palabras son mías, eso lo dije fui yo, eso no fue el Espíritu, porque si fuera el Espíritu como que me controlaría. No, así no funciona. Es por fe que tú recibes ese lenguaje de oración. A veces vas a sentir con un pequeño nudo en tu garganta, vas a necesitar lanzarte por fe a pronunciar palabras que ni tú conoces. A veces es solo un sonido, una sílaba, tienes que por fe hablarlos. Y si no sabes cómo, haga como yo también hice. Ore. Empecé a imitar a las personas que lo hacían, hasta que pasó de ser algo que yo imitaba a algo que yo hacía de mi propio corazón. Esas son formas tal vez prácticas de cómo yo he vivido mi experiencia de ser lleno con el Espíritu Santo y buscar esa llenura cada día de mi vida. Ya comencé a hablar y de un momento a otro arrancó el carro, y hoy puedo decir que tengo una forma de hablar en lenguas de manera fluida que uso mayormente en mi comunión íntima con el Señor, y que luego hablaremos sobre los beneficios de hablar en lenguas y por qué Dios nos lo dio. Pero son las cosas que yo creo que Dios quiere darnos a todos. ¿Quieres ponerte de pie?